¿Están listos para un debate vivaz, inteligente y necesario? Porque hoy vamos a hablar de la comunidad LGBTQI+, y su lucha. Pero además nos adentramos en el tema de género. ¿Existen dos o son decenas? Mis tres invitados de hoy caldearon el ánimo de este podcast. Me acompañan Tamara Adrián, activista, profesora y abogada, candidata a las primarias presidenciales de 2023. Aisquel Machado, médico psiquiatra, experta en terapia familiar, de pareja y en trastornos de niños, niñas y adolescentes. Y para darnos una visión un poco más vinculada a la religión, el padre Wilfredo Corniel Castellanos, quien fue formado en el Vaticano y es miembro de la Comisión de Justicia y Paz de Convert. Tres voces de valor que van a estar con nosotros y así empezamos. Gracias a los tres por estar acá. Yo quiero con absoluta seriedad y sin prejuicios hablar del curso que está tomando la comunidad LGBTQI+, en Venezuela, en el mundo, pero en principio quiero entender qué está pasando con esta diversidad de géneros que hoy se ponen sobre la mesa. Tamara, quiero arrancar contigo para ir calentando porque ya una vez me lo explicaste cuando conversamos en íntimo y a mí me quedó muy claro lo que es la identidad de género y la orientación sexual a partir de esa tertulia. Admito que antes el escenario era un poco complejo para mí. No sé si pudiéramos rescatar de aquel encuentro parte de tu anecdotario para quienes nos están viendo y todavía no entienden que hay una diferencia. ¿Es posible? Sí, que nos cuentes. Claro que sí. Orientaciones sexuales e identidades de género. ¿Qué es la orientación sexual? Simplemente a quién te gusta, a ti, a quién prefieres tú para relacionarse afectivamente o sexualmente o de preferencia ambas. Porque puedes tener simplemente sexo, puedes tener una relación ya de relacionamiento amoroso o puedes tener ambas. Y es simplemente en ese continuo se habla de la heterosexualidad, que es la mayoría, no cambia. No va a haber un rayo homosexualizador, como dicen algunos, es que todo el mundo se va a convertir en homosexual. No, la gente seguirá siendo y es de manera prioritaria, preferente, heterosexual, y eso no cambia en los países donde hay pena de muerte y en los países donde hay matrimonio igualitario. Es el mismo número de personas. Después tienes las personas homosexuales, son masculinas y femeninas, personas que prefieren relacionarse con personas del mismo sexo, y las personas bisexuales, que a veces digo yo que son las que tienen 100% de oportunidades de su lado cuando llegan a una fiesta. Déjame leerte esta lista que hice. Cisgénero, transgénero, intersexual, queer, género fluido, sin género, bigénero, intergénero, tercer género, pagénero. Okay. Pangénero. Espérate un momentico. Después tienes las identidades de género. ¿Cómo te identificas tú dentro del binario? ¿Te identificas como varón? ¿Te identificas como hembra? Y si eventualmente eso corresponde con tu genitalidad o con el sexo atribuido al momento del nacimiento. Y después tienes un 2.8% de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud de personas que son intersexuales. Que desde el punto de vista biológico no corresponden ni a varón ni a hembra. ¿Cómo se interrelacionan esas tres cosas? Bueno, una persona cisgénero, que es una persona que se identifica desde el punto de vista del género con su sexo atribuido al momento del nacimiento, es decir, una persona que se atribuye como niña en el momento del nacimiento y que se identifica como niña, una persona que se atribuye como varón y se identifica como varón, y eso para solucionar el tema de las personas intersexes de 2 puntos y pico %, que pueden ser, entonces las personas cisgénero pueden ser homosexuales, pueden ser bisexuales, y las personas transgénero también pueden ser homosexuales, pueden ser bisexuales o pueden ser gay o lesbianas. Esto es difícil de entender, Tamara. Esto es un universo nuevo, es un lenguaje nuevo lo que le estamos planteando al mundo. Ni siquiera es un lenguaje nuevo. Y cuando tú metías toda esa cantidad de cosas, porque las letras se complican, simplemente porque son realidades dentro de la sexualidad. Uno de los mecanismos de sumisión del ser humano ha sido el género.
y el género patriarcal, establecido patriarcalmente. Entonces, los hombres tienen determinados comportamientos, las mujeres tienen determinados comportamientos. Por eso es que hay tanto miedo en este momento a una palabra que constituye hoy el centro de ataque de todos los fundamentalismos alrededor del mundo, la palabra género. Para ti, ¿cuántos géneros son y a qué responden? ¿A la sociedad o a la naturaleza? ¿Son 2 o son más? Casi nunca hablo del tema del debate del género, porque me encuentro con muchos tabús. La gente, aunque quiere una igualdad, sigue teniendo reticencia frente a estos temas. Pero yo, en mi consulta, yo sí los veo llorar, yo sí los veo sufrir. Hablo de niños de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años que no se consideran parte del sexo con el que se les otorgó al nacer. Entonces, esa realidad no la puedo esconder. Yo tengo niños, adolescentes que no quieren mirar sus genitales. Eso es muy duro, ¿no? Sumamente increíble que te llegue un varón, sobre todo, porque como hay una hegemonía y existe un patriarcado y todos estamos marcados por ese patriarcado que, según la UNESCO, faltan 200 años para llegar a la igualdad, más o menos. No se veía tanto que la mujer se masturbaba. Hablábamos más de la masturbación masculina. Y si había una consulta en psiquiatría, tal vez mamás y papás preguntando qué tanto era privado que el niño a los 13 años había empezado a masturbarse. Pero eso nunca era un motivo de consulta de una mamá, de una niña, pero sí de un niño. Ahora imagínate tú lo extraño que puede ser que llegue un varón y que digas que yo no miro mis genitales porque los odio. Claro, entonces, pero fíjate, eso es lo que quiero analizar, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hace que un niño identifique que odia sus genitales? Porque siento que todavía hay un debate de lograr precisar si es algo que viene inherente a la naturaleza o que todo el entorno, y creo que está sobre la mesa, de hecho lo dicen madres que aseguran que una escena homosexual en una película puede condicionar a su hijo a que sea homosexual. Y yo francamente pienso que otrora no había escenas homosexuales en películas y eso no evitó que la homosexualidad fuera una realidad tangible, ¿no? Entonces, vamos, si a los hechos nos apegamos, podemos concluir ciertas cosas, pero ¿tú qué crees? Son influenciables. Okay. Con lo último que respondiste, yo estoy convencida de lo influenciable que somos, porque el cerebro humano es muy influenciable. De manera tal que cuando yo veo una película y pasan los años, mi cerebro muchas veces no es capaz de saber si lo viví o lo vi en una película. Nosotros realmente, nuestra memoria está conectada más con la emoción que con los datos precisos. De manera que mientras más impregnado de una emoción esté un momento, más lo vas a recordar, más lo vas a grabar. Con esto te respondo un poco que sí pienso que una imagen en una película no influenciará a todos, pero sí influenciará a algunos. Okay. Que quién fue primero el huevo o la gallina, o que si es biológico, o que si es psicológico, o que si fue después de un evento traumático, todas son ciertas, todas las anteriores. Entonces, si hablamos de homosexualidad, o si hablamos de género, o si hablamos de transexualidad o transgénero, o de disforia sexual o dismorfia sexual, que también es un término que podríamos mencionar, estamos hablando, ¿quién lo produjo? ¿No? Yo tengo pacientes que luego de una violación sostenida por un familiar cercano, hoy día son homosexuales. Pero tengo pacientes que no sufrieron ninguna violación durante su desarrollo y son homosexuales. Entonces, no tiene que ver con que, no, lo que pasé cuando estaba chiquito a mí me violaron. No, no siempre es así. Hay estudios que hablan de que el cerebro puede llenarse de testosterona o llenarse de estrógeno en el área intrauterina. Entonces, si yo tengo un cerebro lleno de estrógenos o lleno de testosterona, pudiera eso conducir a cómo me veo físicamente y a qué me llama la atención. Sí. Ok. Bueno, y yo creo que nadie quiere para su vida un camino de espinas, ¿no? Nadie vino con la idea de
quiero sufrir y pasarla mal y luchar contra los prejuicios de la sociedad y contra mí mismo para llegar a materializar lo que me grita mi ser. Desde todo punto de vista, allí hay algo rescatable en lo que ha sido ese camino transformador que han transitado tantas personas que forman parte de la comunidad y que no ha estado fácil. Porque, a ver, padre, vivimos en un mundo de prejuicios, es verdad. Y ya lo decía Einstein, que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Yo a usted le agradezco mucho que esté aquí, porque entendemos que para la religión ha sido doblemente complicado pisar este terreno. Siento yo que el Papa Francisco, con sus declaraciones recientemente, ha mostrado una apertura justa y necesaria. ¿A qué responde? Usted es la persona ideal para comentarme. La Iglesia siempre ha buscado ser inclusiva, buscar la inclusión de la gente. Pero sucede que la Iglesia también está formada por gente. Por gente, pues, o sea, hay gente que es de open mind, mente abierta. Hay gente que es de mente muy cerrada o de corazón muy pequeño o apocado, que no entiende de repente el movimiento del mundo. Cuando hablamos de repente de ideologías de género, todas esas cosas, pero primero buscamos es satanizar la cosa. Satanizarla y diabolizarla. O sea, si vas al tema de ideología, todas las ideologías son malas. O sea, dividen y van a la confrontación. Ahora, cuando incluyendo la ideología religiosa. La parte ideológica de la religión es lo que nos divide. Por eso estoy diciendo, todas las ideologías son malas. Sí. La cuestión está en que el tema de las ideologías no son ideologías. O sea, cuando llegamos a un conjunto de personas, es que la Iglesia rechaza a los homosexuales. No, la Iglesia no rechaza a los homosexuales. Nunca pasó, padre, nunca existió un rechazo. La Iglesia no rechaza a los homosexuales. Hoy, pero ¿y antes? Volvemos al tema que está formada por personas. Entonces hubo personas en la iglesia que rechazaron a los homosexuales. Los primeros que atendieron a las personas enfermas con SIDA fueron las iglesias, fueron las monjas, fueron los curas. Mientras que el personal médico en los primeros hospitales eran de curas y de monjas. Yo tengo amigos que son sexodiversos, tienen su identidad sexual y son mis amigos, punto. Yo lo que intento es incluirlos. La Iglesia está llamada a acompañar a la persona en ese proceso. Es un proceso en el cual no se deshumanice, no sea manipulable, no pierda su identidad de persona. Más allá de que sea hombre, mujer, trans, lo que sea. O sea, ¿qué es lo que preocupa? Cuando una persona, sea del sexo que sea o de la identidad sexual que sea, pierda su dignidad. Y sean muchas veces nosotros como institución, las personas que están dentro de la institución le hacen la vida marchita a la gente. Claro, pero esta pregunta es para usted y es para todos, ¿no? Ya que tocamos el tema de la iglesia, aquí me quiero detener, porque yo leí unas declaraciones del Papa Francisco. Yo sé que es muy difícil hablar por otro, pues aunque sea la máxima autoridad, ese es su punto de vista y usted tendrá el suyo. Pero bueno, lo quería traer a colación porque él dijo que ser homosexual no es un delito. No es un delito, pero sí es un pecado. Y eso me llamó a mí un poco la atención, porque yo entiendo por delito quebrantar la ley, pero un pecado es quebrantar la ley de Dios. Exacto. Y de la iglesia. Entonces, sí es distinto, pero se parece como mucho, ¿no? Volvemos al tema de las palabras, ¿no? Sí, volvemos al tema de las palabras. Claro. Ahí están. O sea, pero es que a la final, o sea, dentro de la iglesia hay personas que son homosexuales, punto. O sea, tú tienes que hacer un proceso de acompañamiento para que ellos vivan responsablemente, amorosamente, esta realidad. Tanto homosexual como heterosexual, como pansexual. O sea, tienes que vivir responsablemente lo que eres, sin hacerle daño a los demás, ni que los demás te hagan daño a ti. ¿Qué sucede? La iglesia ha ido, el tema de la moral sexual es un tema muy áspero, muy delicado y muy minado, en el cual tú tratas para tus seguidores, para tus adeptos de la iglesia, darle orientaciones y pautas. Pero a veces fallamos. Creo que el problema más grande que tiene el sexo diverso, la población sexodiversa, es sus derechos. Claro. O sea, necesitan tener derechos, los derechos que tienes tú y que tengo yo en nuestro matrimonio, por ejemplo. Cuando hablamos de la comunidad sexodiversa,
Fíjate que tenemos el problema en Venezuela que todavía no podemos cambiarnos el nombre, ¿ok? Ahora te cuento una experiencia personal con una paciente que ya se cambió el nombre y es transexual. Ella pudo cambiarse su... ¿Tú pudiste cambiarte el nombre, Tamara? No. ¿Todavía no? Claro. No. Entonces imagínate... En un momento en el que se hace por vía administrativa, sin necesidad de ningún tipo de operaciones, sin necesidad de ningún tipo de requerimiento médico, psicológico, de ningún tipo, sino por ir al registrador, eso se logra en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, varias de las islas del Caribe, Cuba, y nosotros... En Sudamérica solamente quedan Venezuela, Perú y Paraguay. Y Perú lo está reconociendo por vía judicial. Wow. Fíjate, quedarían Venezuela y Paraguay. Imagínate tú hablando, yo me conecté con la palabra dignidad recordando a mi paciente que venía de otro país, llegando a Venezuela, con su pasaporte, una mujer, pero con un nombre masculino en el pasaporte. Entonces ella dice, yo no quiero ir a Venezuela más, porque me hacen sentir tan mal cuando llego al aeropuerto, pero es que eso no lo sientes tú ni yo, porque no lo hemos vivido, es ajeno a nosotros. No estamos conectadas con ese dolor. Pero entonces, la empatía consiste en conectar con dolores ajenos y con vivencias ajenas. Pero claro, el ser humano es el único ser vivo que no funciona bien en manada. Entonces, egoístas por naturaleza y torpes más que cualquier otro animal. Con lo que tú decías, el reconocimiento de identidad es tan terrible que fíjate que Colombia está dando el reconocimiento a las personas venezolanas en la cédula de ciudadanía colombiana para que puedan vivir con dignidad. Es decir, estamos en una situación en la cual venezolanas y venezolanos trans que migran están acogidos en esos países y le dan la dignidad a través de una cédula de ciudadanía que reconoce su identidad, su sexo y su género sentido. Y en Venezuela, no. Sí. Ya vamos a hablar de eso, Tamara, pero tenemos un sonido que quisiera compartir con ustedes para desarrollar otras aristas de este tema que es sumamente largo, que tiene como muchas asignaturas que yo creo que son rescatables y que hay que ponerlas sobre la mesa. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, él, ella, ella. ¿Es necesario o no? Eso también se los quiero preguntar, pero vamos a escuchar a Vanessa Senior. Mira, a mí de verdad no me interesa cómo la gente se defina, ¿sabes? No me interesa, o sea, yo no me meto en la vida de nadie. Para mí, es que este poco género que han salido ahorita son una locura, ¿verdad? O sea, no, yo me quedé achapada a la antigua. De verdad, yo honestamente no me fui más allá. Creo que no los entiendo mucho. O sea, el tema de la situación con la letra a mí me parece paupérrimo. O sea, me parece una violación al lenguaje, al castellano. Me parece una violación a los estudios que hemos tenido todos durante años. Yo no estoy de acuerdo. Yo no voy a llamar a alguien ni ella, ni agarra la montaña o agarra el pise, o sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Hombres y mujeres. Usted se refiere a masculino y se refiere a femenino. Perdónenme si estoy siendo un poco cuadrada, pero ese es mi pensamiento. Bueno, mira, lo que pasa es que lo que no estoy de acuerdo es que, primero porque entiendo que los niños van tomando, disculpen el ruido que estoy en un sitio público, los niños van tomando la sexualidad, van adoptando la sexualidad que tienen que adoptar. Yo lo hice de chiquita, o sea, yo de chiquita sabía que me gustaban las niñas, me sentía mejor con las niñas, mucho más a gusto, y cuando fui creciendo en la adolescencia, ya destapé por completo mi homosexualidad, perdón. No, nadie me llevó a la fuerza a ser homosexual porque lo vi en una película o porque lo vi en algo, no. Sin embargo, ahorita he visto en ciertas películas que hay cosas de situaciones con gente gay que me parece fascinante porque sí, porque existimos, porque también podemos estar en las películas. Con lo que no estoy de acuerdo es con que me adoctrinen a los niños porque tengan que ser, que el niño se descubra, es mi pensamiento. Aquí estábamos debatiendo nosotros mientras la estábamos escuchando porque hay puntos de vista encontrados en esta mesa. Imagínense ustedes, ¿no? En el mundo, cuando uno sale de este estudio y se va por allí. Y claro, tantas opiniones como cabezas, como cerebros existan, pero vamos a tocar algunos de esos puntos, ¿no?
el lenguaje inclusivo, ¿es necesario o no? Yo, que soy periodista, que amo el castellano, a veces digo, caramba, no me gusta, no sé si es un prejuicio, no sé si fui formada bajo otros criterios, pero me parece que también, perdón, voy a compartir una opinión, ¿no? Que es la mía. Lo veo innecesario, pero creo que va muy de la mano con entender si realmente hay personas que no se sienten identificadas ni con un género ni con otro. Ese creo que es el meollo. Mi interpretación. Yo digo, caramba, qué ganas de desviarnos de lo que en realidad es importante. O esa diferencia entre lo importante y lo necesario. ¿Es necesario? Para mí no, pero bueno, los escucho a ustedes. Me parece que el lenguaje inclusivo puede ser, desde el punto de vista del léxico, bastante complicado. Nosotros, muy complicado. Y a menos que tú lo quieras usar como un instrumento del cambio. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Cuando tengo más mujeres que hombres en un auditorio, uso el femenino, invisibilizante. Y es la pregunta. El todes, estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo solamente lo uso en circunstancias en las que pregunto, ¿hay alguien aquí que no se considere binario? Para yo incluir el todes. Porque si no, lo que estoy es complicando exageradamente el lenguaje. Todas, todos, todes. Claro, si no hay una persona que sea todes en ese para no lugar, invisibilizar. ¿para qué voy a usarlo? Pero yo pregunto. ¿Qué es un todes para quienes no lo entienden? ¿Qué es simplemente todes? alguien que no se identifica binario. dentro del binario. De masculino, femenino. Okay. Es decir, ni uno ni otro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Los dos? O que a veces es uno y a veces es otro. Pero entonces es que no el soy día ni que masculino ni soy femenino, pero tampoco soy nada. es raro para mí eso, ¿no? Para ti existe, porque para tú ti eres porque tú no lo has vivido. tú eres una mujer sumamente femenina y estás en el espectro, o al menos así te identifico, en el espectro de la división entre masculino y femenino, en una posición femenina. Y es que los seres humanos no somos masculinos o femeninos exclusivamente, tenemos los dos elementos. Y entonces hay gente que puede estar dentro de ese espectro que va de lo masculino a lo femenino en cualquiera de los estatus de la gama. Es decir, tú puedes... me levanto un día, soy mujer. Hoy me levanto, soy mujer. Mañana me siento hombre. Tu soy ella. actitud frente a la vida es una actitud no binaria, donde tú te das a la posibilidad de explorar el género en todas sus manifestaciones. Es decir, hoy quiero jugar fútbol. Bueno, voy a jugar fútbol. Pero yo soy mujer y he jugado fútbol y he hecho deportes de hombre y siento que eso no me... a ver... Tradicionalmente se creen. Rompes... Sí. Acuérdate que hay roles... binario. Hay roles que han venido siendo binarios. Exacto, o sea, hay fútbol femenino, béisbol femenino, tradicional, pero, levantamiento de pesas. Claro, pero lo que decía Vanessa, y decía una cosa que yo dije, ay, Vanessa, por Dios, yo te quiero mucho, pero eso que dijiste, hubo dos cosas que dijiste que uno que adoctrinando, no, nadie adoctrina a nadie, es decir, hay un adoctrinamiento hay para una agenda. para adoctrinar, para ser heterosexual. Eso sí es un adoctrinamiento. a lo mejor Eso puede ser distinto, pero sí hay una agenda. No, eso no existe. Eso forma parte de las teorías de conspiración que han habido, y te puedo poner todos los datos sobre esas teorías de conspiración. Es una teoría de conspiración. Como todas las teorías de conspiración, los terraplanistas creen eso y creen que la Tierra es plana, y los que creen en que vienen los extraterrestres. ¿Cuál es la teoría de conspiración, Tamara? Que hay un plan para convertir a todo el mundo en una persona trans y persona y gay. O sea, yo no creo que eso esté pasando, pero sí he escuchado decirle a algunas personas homosexuales a su hijo, por favor, sé gay. Realmente yo, de lo que dijo Vanessa Seniors, una cosa que rescato, y también es un poco mi opinión, más que la representación de la psiquiatría en este lugar, es que, bueno, sí es relevante decir todas, todos y todes. Sí es relevante, dependiendo de la circunstancia, para no enredarnos en el lenguaje. Porque hasta no hace mucho, cuando yo me gradué de médico, yo tenía que decir médico. Sí. Y yo no decía médica. Pero ¿por qué tenía valor médico? Hasta se escuchaba bonito decir médico, y me alegré mucho cuando finalmente pude cambiar mi sello y pude poner en mi sello médica psiquiatra. No soy médico, soy médica. Es una tontería, pero yo soy médica. Entonces,
puede que no sea importante. A lo mejor para ti no lo es. Pero para el que lo sea, no lo ofendas. No lo invisibilices. Yo, en las consultas, obviamente, muchas veces pido disculpas a los adolescentes, sobre todo. Si eres no binario, pero si se me pasa porque te veo linda y te digo linda, no vas a tomarlo como una agresión. Es relevante. Para cada individuo lo es. Para la masa no. Pero de forma individual, y somos individuos. Tenemos que respetarnos como individuos. Claro, yo lo que quiero saber es si una persona no binaria realmente es no binaria. O sea, si tal cosa existe en la realidad y no en el verbo. Porque yo he visto personas que se abanderan con ese... No, pero es que yo creo que estás hablando, déjame decirte que estás hablando desde tu imaginario. Sí. No, y siento que estás desde la realidad palpable. No, estás hablando desde... No, estás hablando desde ti. No puedes generalizar, cada universo, claro, por eso cada cada situación es individual, es cierto. Pero sí pasa, lo puedes ver. Porque los ves un día que se presentan al mundo como una mujer y otro día como un hombre. Y yo les voy a decir la verdad, a mí me parece que es querer tener lo mejor de todo para aclararlos a ustedes, es para sí mismo. Bueno, claro, quiero saber qué tanto te puedes aclarar en esa medida, porque he visto también hombres trans que se presentan, soy un hombre trans, ahora salí en estado, ahora quiero amamantar a mi bebé. Tiene derecho a la reproducción y fíjate una de las cosas que quiere más ser hombre, interesante. pero tener genitales femeninos. Fíjate una de las cosas más interesantes. Muy difícil que exista en el planeta Tierra un hombre suficientemente hombre para relacionarse con una mujer trans. Y muy difícil que exista en el planeta Tierra una mujer lo suficientemente mujer para relacionarse con un hombre trans. Eso pasa. Y por eso, si tú lo ves en la estructura del relacionamiento, pocas personas trans tienen una relación estable. Y cuando las tienen muchas veces con otra persona trans. Entonces, una mujer trans se relaciona con un hombre trans porque en el sufrimiento que han tenido en su transición, en su exclusión y todo lo demás, ese relacionamiento se convierte en un relacionamiento sumamente estable. Y conozco cantidad de situaciones. En esas circunstancias, lo que sucede es que una mujer trans que ha mantenido los órganos masculinos se relaciona con un hombre trans que ha mantenido los órganos femeninos y tienen hijos y se reproducen. Entonces rompiste el binario de muchas maneras. La persona no binaria está en otro espectro totalmente. Yo conozco muy pocas personas no binarias. Yo te digo que yo podría conocer 2 o 3 personas que yo puedo decir son personas absolutamente no binarias, que en su actitud, en su forma de relacionamiento, están en ese edge, en ese filo de la navaja entre lo masculino y lo femenino. Es muy pequeña ese número de personas que están ahí. Es decir, nadie se va a meter en ese paquete porque nadie quiere ser una minoría, ¿vale? Bueno, y además, yo sí creo que hay una forma de protesta del individuo, que consiste en ir contra todo lo que forme parte del sistema. Y a lo mejor en esa intención de ir contra el sistema puedo ir en contra de mí mismo y meterme dentro de una minoría para demostrarle a la humanidad que no estoy contenta, que no fui visible, que no abriste un espacio para mí. Eso lo decían de los hippies. Esto es una teoría. Está diciendo exactamente lo que decían los padres, nuestros padres de los porque yo hippies. sé, Tamara, que las etiquetas son antipáticas, pero el nombre, yo me llamo Rocío y esto se llama el podcast, eso también es una etiqueta. Y las etiquetas, por antipáticas que sean, a veces nos ayudan a entendernos, a comunicarnos, a establecer un lenguaje en el cual mis ideas y las tuyas pueden encontrarse sobre una mesa como esta. Entonces, pero ese fíjate, tema de no me etiquetes y creo otra etiqueta, estamos pensando. ¿Es esto una mesa? Sí, esto es una mesa. Bueno, depende de lo que tú entiendas por mesa. A lo mejor para ti es una obra de arte, un cuadro, una bicicleta, a lo mejor, si yo abro mi mente. Y es que justamente eso que me estás diciendo me lleva al escenario en el que hay personas hoy en día con este abanico de posibilidades que se abre, que comienzan a no sentirse identificados ni siquiera con un ser humano. Y a mí eso me parece peligroso. Tú me dirás, ¿dónde están? Bueno, saltan a la luz noticias todos los días. Yo no sé si es verdad. Yo creo que la historia está llena de seres que no han sido humanos. Todo eso que provocaron guerra, todo eso que llevaron. Esos son seres, pero de humanos tenían muy poco. O como dijo Saint-Exupéry en El Principito, veo humanos pero no veo humanidad, también es cierto. Bueno, esos son los que yo llamo seres no humanos. Yo quisiera agregar que nosotros no somos como esta mesa,
que siempre va a ser una mesa, que no va a cambiar su forma y no se va a volver una flor. La sexualidad humana y la misma humanidad es dinámica. Puede ser que a mis 10 años a mí me gusta el color rosa y luego a los 20 odio el color rosa y me gusta el amarillo. No somos como una piedra que no va a dejar de ser una piedra. Somos dinámicos. Ese dinamismo hace que cuando tú estás descubriéndote, por eso en psiquiatría, hasta los 25 años, decimos que la sexualidad puede ser exploratoria. El tema de las etiquetas, ciertamente a veces si son etiquetas desagradables no te gustan, pero si yo te digo mi reina, a lo mejor te gusta. Entonces la etiqueta de reina o de princesa se puede ver muy bien, pero si te digo que tienes el alma oscura, negra, esa no te gusta. No, eso no. Ok, ¿por qué? Porque nos enseñaron que el negro era un color feo. Bueno, lo bueno y lo malo. Porque la si vamos a lo esclavitud. relativo, entonces el bien y el mal tampoco. No, porque es que nosotros somos la palabra. El ser zurdo y la palabra siniestro viene de usarla. Correcto. Entonces, si tú te pones a ver, tú empiezas a desglosar un montón de creencias vigentes que vienen de un montón de ideologías, de dogmas, de doctrinas que hemos seguido a lo largo de la historia. Ahora bien, hoy tenemos esta situación que tiene que ver con el sexo diverso, que es como lo más importante, por lo menos para mí, como psiquiatra. Cuando me llega el paciente con depresión, con ansiedad, con deseo de acabar con su vida, como que ve que esa es la única solución y ya fue a la iglesia y ya lo bautizaron y ya habló con su mamá y ya se lo confesó a todos, pero sigue siendo poco aceptado. ¿Qué es lo que yo le pido al mundo? Tolerancia. Entonces, si nosotros nos volvemos empáticos y tolerantes, estos no fueran motivos de discusión. Yo creo que también los puntos de vista individuales son válidos independientemente de mi empatía, porque yo soy sumamente empática. El ser humano tiene libertad de descubrirse. En mi casa me decían, porque a mí lo que no me gusta es que los hombres se anden besuqueando delante de un niño, tienen que dar el ejemplo. Tampoco quiero que una mujer y un hombre se estén besuqueando frente al niño. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, no son dos hombres, no es una mujer y un hombre, no son dos mujeres. Es que yo no tengo que exponer a un niño de 4 o 5 años que no está pensando en comunicarse a través de la lengua y los labios con un beso y con compartimiento de saliva. No tengo que exponerlo bajo ninguno. Tú no puedes tener sexo en tu cuarto con tu hijo ahí y eres la madre de tu hijo. Desde entonces, mucho edad, menos desde cree... ninguna edad. Y mucho menos voy a querer que otro se esté sexualizando frente a mis hijos. Entonces, respeto. Respeto para todo, para el sexo diverso en general. Educación, conocimiento. Educación, formación. Mira, pero es que hay gente que tiene educación. Igualdad. Mira, pero... Igualdad. Es decir, lo que es bueno para el pavo es bueno. Dios mío, empatía. Yo creo en esa premisa, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, pero yo la igualdad la veo como un concepto abstracto. Es que ni siquiera la veo en la naturaleza, no he encontrado dos hojas iguales y creo que tenemos características muy diferenciadoras. Sí, pero igualdad con equivalencia. Okay. Que empieza a tomar en cuenta esas interseccionalidades, la raza, la religión, la condición de salud, el origen nacional, la orientación sexual e identidad de género, toda esa cantidad de otras variables que van añadiéndose a los elementos iniciales y que generan esa diversidad, pero que en el ámbito social crean barreras de diversas naturalezas para la igualdad. Bueno, y la igualdad también es para este lado. No vayan a creer, yo estoy haciendo las de detractor un poco porque aquí no hay una voz y eso me parece interesante y me parece un punto rescatable que teniendo 3 visiones distintas todas están mirando en la misma dirección. Hay una Quiero cosa que sepan que no a mí me han aleccionado, pero estoy haciendo, perdón, un poco las de, ¿qué preguntaría acá en este papel y en este lugar una persona que quizás no esté de acuerdo, ¿no? Porque además estamos viviendo el génesis de un movimiento. Ya quizás en 10 o 20 años será tan natural y digerible para todos que no harán falta mesas como esta, pero hoy siento que son demasiado necesarias. No lo sé, fíjate que tú decías, y lo eras tú misma, Rocío, que es la ONU Mujeres, que establece que probablemente necesitemos entre 80 y 400 años, dependiendo de los países, para lograr igualdad entre hombres y mujeres. Volvemos al tema de los tiempos. Los tiempos son lentos para la gente, para la sociedad, para el individuo va a ser un
es un tiempo que le cuesta asumir, interiorizar, procesar y ejecutar. Cuando hace 20 años todo estaba estigmatizado y estaba clasificado como una enfermedad, como una condición. Ahora tú dices no es una enfermedad. Ojo. Hace 50 años. Yo no sé, pero en mi época los hijos en el de DSM-3 mujeres era una enfermedad. Los hijos de personas divorciadas. Entonces, ahora y los hijos de mujeres no casadas no entraban en un colegio católico. Eran bastardos. Eran bastardos que no entraban yo no sé si ahora eso ha cambiado. Pero eso no es su culpa, padre. Usted ni había nacido hace... En algunos lugares sí ha cambiado. En otros, sí ha cambiado. ¿Y cambiará el matrimonio igualitario por la iglesia, por lo menos acá en Venezuela? Por ahora no. Pero fíjate que hay cosas en la iglesia que no lo vas a cambiar. Bueno, la doctrina matrimonial de la iglesia católica, es clara. Y es tan clara que la iglesia la Sagrada Escritura, por decir algo, que es donde funda donde funda nuestra fe, del matrimonio habla 3 veces en la Biblia. Para él no es un problema el matrimonio. El matrimonio es hombre y mujer. Dios lo creó, hombre y mujer. Dejar al hombre a su padre y a su madre y se casará con su mujer. Pero también nos creó a su imagen y semejanza. Y una persona homosexual o transexual o cualquiera de las aristas que de allí derivan, está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, se acompaña, se le acompaña. Ojo. No se le excluye, pero no entra en las categorías. No es a la imagen de semejanza. No, sigue siendo la imagen y semejanza de Dios. Una cosa es ser imagen y semejanza de Dios y otra cosa es matrimonio igualitario. Son 2 cosas distintas. Yo creo que la iglesia, por su parte, está haciendo un mea culpa, pero el mea culpa nos corresponde a cada uno. Claro. Y por eso les decía, los ojos no ven para adentro. Mirarse uno mismo es lo más difícil que hay. Mirarnos como sociedad, mirarnos como país, mirarnos como individuo. Yo trato, en la medida de mis posibilidades, de ser una persona con una mente muy amplia, tan amplia como para que tengan cabida todas las ideas y todos los puntos de vista. Y no les voy a negar que cada tanto choco contra un criterio. Porque no se alinea con los míos. Tengo mis criterios también. Yo quisiera que esta mesa fuera no de este tamaño, sino tan amplia como para sentar acá también a un rabino judío. Realmente yo quisiera unir tantas voces como sea posible, porque creo que es necesario escuchar a los otros para entender dónde estamos parados. Y aun cuando los escucho, ni siquiera lo entiendo. Y para validarnos, aceptarnos, siempre va a ser un instinto. Nosotros queremos que nos acepten. Y en la medida en que nos acepten los demás, nos aceptamos a nosotros. Es así. Sí, nos validamos. Y así funciona. Y así funciona la autoestima. Y la autoestima también es dinámica. La autoestima no es una cosa fija que permanece en el tiempo. Tú puedes hoy quererte mucho y en unos años no quererte tanto, no aceptarte tanto. Porque somos dinámicos. La sexualidad humana es dinámica y hay derecho a explorarla. Y hay derecho a hacer... Y en función de eso, en función de eso hay una cosa así, de todo lo que he expresado acá, que tengo que decir, que sí no estoy de acuerdo con la Sociedad Americana de Pediatría, que empieza el proceso de supresión de la pubertad en niños que se declaran trans, ¿ok? En niñas entre 10 y 12 años, y niños entre 12 y 14 años. Maravilloso que toques ese tema porque lo tengo acá. Por ejemplo, en España ya saltó a la luz la noticia de esta mujer trans que se queja a sus 24 años. Hoy se queja porque iniciaron su proceso de reasignación de género a temprana edad, según ella, por un mal diagnóstico. Entonces, hoy en día se arrepiente, quiere volver atrás y ya no puede porque, bueno, no tiene sus genitales. Entonces, ella se pregunta, y uno también cabría preguntarse realmente cuál es el camino adecuado que debe transitar una familia, una persona que siente que es transgénero y sus padres para hacerle el acompañamiento correcto. ¿Cuál es la edad correcta? Bueno, mira, la edad correcta puede ser los 2 años, 3 años, 4 años, no para comenzar ningún proceso, sino para que ese niño o esa niña pueda explorar su sexualidad. Explorarla. La va a explorar. Pero es que cuando la explora a los 3, 4 años no la explora con sexo, con género. Pero si los adolescentes exploran con uno y género, otro. claro que la explora con género, no con sexo. La explora con, tú te puedes vestir como te dé la gana, que de hecho debería ser así, que te puedes poner el pelo como como tú quisieras tenerlo. Okay. Es absolutamente, es tema vestimenta, y esto hasta los 14 años aproximadamente.
estoy de acuerdo con la supresión, y eso fue una discusión muy larga que tuvimos cuando modificamos el manual del WPAT, que lo publicamos este año. La relación costo-beneficio dio que la verdad es que hay menos de un 1% de arrepentimiento de niños o niñas que han pasado por ese proceso. Es decir, la pregunta es, porque haya una persona que se haya arrepentido. Y es una estadística bueno, estamos hablando de las minorías y yo creo que acabamos de decir que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿no? A lo mejor por ahora hay una persona, porque además esto es muy nuevo también. O sea, no ha pasado un siglo para poder verlo en perspectiva y sacar estadísticas. Pero una persona cuenta. Una persona cuenta, pero una persona no puede contar para impedir un proceso. Para el resto de Pero estás yendo contra natura a los 10 años. Entonces, una persona en un auditorio cuenta porque tú no puedes es obligarle a estar. Pero cómo este niño, ¿verdad? Entiende a lo que va a ser sometido. Entiende el niño que ¿qué es la supresión de la pubertad? ¿Y cuáles son las consecuencias? No lo entiende a los 10 años. Su cerebro no está formado, no lo entiende. Entonces, en ese punto no estoy de acuerdo. El hombre trans haya llegado, tenga ya senos, tenga caderas, no pueda revertir el proceso de ese y siempre... Y que se acepte como es. Y que se acepte como es. Porque puede tener senos y puede tener caderas y sentirse hombre. O sea, es decir, ¿cómo yo voy a ir contra un cerebro que no tiene ni la mitad de la vida de formación? Necesitamos estructuras cerebrales. De algunas personas que están... No es para mí no es un prejuicio, para mí es ciencia. Para mí es ciencia. Es como que a los 10 años mi hija me diga que no tiene senos y que quiere que le ponga prótesis. No le puedo poner prótesis a los 10 años porque no sabemos sus senos cómo van a ser hasta los 21 años. No, Tamara, hay cosas y que de hace hecho, tiempo. A los 10 años tampoco no puedes votar porque no tienes madurez como para participar en un proceso democrático. Por cierto, chévere tu ejemplo, porque estaba pensándose en bajar la edad de voto ya en muchos países de 16 años a 14 años. Tengo edad para proteger a una menor de 14, de 15, de decidir sobre su vida sexual. Pero sí a los 10 le voy a cambiar el sexo. No le estás cambiando nada. Le estoy suprimiendo la pubertad. Le estás suprimiendo a partir de los 12. No, de 10 a 12 a las niñas. Y de 12 a 14 a los niños. ¿Para qué tengo que...? ¿A qué edad iniciaste tu proceso de transformación, Tamara? ¿A qué edad iniciaste tú? Depende de a qué edad tú quieras que yo lo haya comenzado. A los 10... a los 12, a los 14, a los 16. La historia no de la supresión. No, en serio, estoy hablando en serio. Se dio el lugar de que mi mamá era farmacéutica y que yo tenía acceso a toda la información de los libros. Y como desafortunadamente para el caso de las personas trans que se encuentran con una barrera, bien sea la autobarrera o bien sea que en aquella época no existía ninguna otra consulta, es que lo hacen por su cuenta. Lo hacen por su cuenta. Y al hacerlo por su cuenta... ¿Ese fue tu caso? Sí. Y es el caso de muchos. Es el caso del 95% de las personas. Es decir, que aquella persona que dice, no, es que yo me voy a... Lo que está buscando... Pero tú viviste una vida también como hétero, Tamara. Sí. Después a los 20 años, entonces, no, que yo voy a superar esto, que tal y qué sé yo... Hiciste una culpa, lo que pasa con alguna... Mi vida fue un yo-yo desde los 14 años... Pero hubiera cambiado tu vida. Y si tú misma hubieras empezado a los 10, el proceso de supresión hubiera cambiado. O sea, en este momento sí. Tú probablemente sí. No te sientes completa. Yo a los 4 o 5 años, como Dios era todopoderoso, yo rezaba para amanecer niña. Y después entonces me creaba una angustia enorme, porque ¿qué pasaba si al día siguiente yo amanecía niña, me iban a botar de la casa porque no iban a reconocerme? Eso era a los 4 años. Claro, eso era a los 4 años. Entonces... No es juego y no se trata de estar jugando con los niños. Pero hay que ayudar a ese proceso, ese es el acompañamiento de ese proceso. Pero hace el proceso menos traumático y más difícil. Químicamente creo que el proceso sería el más invasivo. Hay cosas psicológicas y hay cosas biológicas. Y hay cosas que tú no puedes cambiar ni puedes alterar, porque si las alteras en el proceso de desarrollo, haces daño. O sea, cambias tu ser. Tú no puedes alterar... Al cambiar las estructuras cerebrales. Tú no puedes alterar tu desarrollo. Yo no quiero crecer más.
punto. Y yo tengo 4 años y no quiero crecer más y me quiero quedar así de 1 metro. No, o sea, vas a crecer. Yo no quiero ser negra, yo quiero ser rubia. No puedo. Soy negra. O sea, yo no quiero que me llegue el periodo. No quiero, porque no quiero. O sea, lo vas a tener. Y no podrás alterar ese proceso. Que después, cuando tú te desarrolles plenamente, puedes en alterar, el caso de lo que pasa es que una matriz, persona no venía, cisgénero, eso es otra una cosa. persona cisgénero nunca va a entender la situación en la cual está. Nunca, jamás en la vida. Tampoco. Pero es que tu cuerpo también te dice otra cosa. No lo van a entender. ¿Por qué no lo pueden entender? Porque no entra dentro de sus parámetros de experiencia vivencial. El hecho de que tú eventualmente te salga barba, se te ponga la voz más oscura, todo eso son cosas que no son reversibles y que desde el punto de vista de tu transición la hacen mucho más difícil. No me imagino lo que puede ser para una madre tener un hijo que desde temprana edad te manifiesta inconformidad. Y no me imagino el laberinto tan complicado en el que te puedes meter y desesperadamente buscar una salida, ¿no? Y este debate hoy ha consistido en voltear la mirada a las minorías. Y como minoría que busca una voz y cabida en el mundo y ser visible, tú no puedes descartar a nadie, porque estamos hablando del valor de los individuos como seres humanos. No solo eso. Uno o miles. Estamos hablando de igual y tienen derechos. ¿Cuántos se deprimen? ¿Cuántos tienen trastornos de ansiedad? ¿Cuántos se suicidan? Pero no solo cuántos se suicidan. Aquellos que no han podido hacer la transición, pero que son objeto de bullying, llegan a suicidarse hasta 10 veces más. Pero ¿cuántos se suicidan luego de haber hecho la transición? Una transformación, una reasignación de género implica, bueno, cuando la gente concluye su proceso, una suerte de amputación, ¿no? Y renunciar. Tú lo ves así. Y renunciar. No, pero la persona trans nunca lo ve te así. quitas un pedazo de ti mismo, te lo quitas. Lo a pesar de que tú digas que es un camino de reencuentro hacia ti mismo, que también te lo acepto, pues, y te lo compro. Claro que sí, pero en ese camino vas dejando cosas, pero dejando es que cosas. en el adulto vamos dejando cosas en el camino. Pero bueno, no es lo cosas. mismo dejar un punto de vista que dejar un brazo, literalmente cortármelo y tirarlo por ahí. O sea, porque el punto de vista sí quiero lo rescato, pero el brazo no. Yo rescato el tema del niño. Y solamente que si yo le digo a mis hijas, por favor, recuerda el sentido común de tu casa, porque no quiero que ingieras licor en esta fiesta que vas a ir. Y no quiero. Porque el licor, si la mujer ya es vulnerable, la mujer es más vulnerable cuando consume licor. Imagínate tú qué significa que yo la voy a someter a un stop en su desarrollo humano. Es un stop. No, que no te salga y que no te va a salir solo caderas. Tú no deberías pero no solamente caderas. Trans, porque tú no pero deberías tratar a ninguna persona trans. Pero ya va, pero que solamente... No, en serio, si tú dices que tú estás tratando a personas trans, tú no deberías. O sea, tú deberías éticamente abstenerte de tratar a personas trans. Yo estoy éticamente pensando... y actuando de forma... Actuando en contra de lo que dice el DSM-6. Estás actuando en contra del protocolo. Entonces tú eres una persona que se convierte en un obstáculo. Claro. Te conviertes en un obstáculo. A los 10 años, ¿qué puedes hacer con tu vida? Ok, dime todas las decisiones que podrías tomar a los 10 años. Te estás convirtiendo en un obstáculo. Pero yo quiero que tú me acompañamiento. Es acompañamiento. Esa persona... No, pero ya va. Estamos en el podcast. Supuestamente estoy hablando en el podcast de la posición. Pregunta, si ahora te quiero decir a esa niña, una niña trans de 10 años. Ok. ¿Cómo la aconsejas tú? No, yo quiero que me digas qué puede hacer. No, yo te estoy preguntando. Porque yo te estoy diciendo. Y si la niña está confundida simplemente y tú la diagnosticas como trans. Tú no estás diagnosticando porque nadie diagnostica. Ese es el error básico. Ella está diciendo... En mi profesión no puedo diagnosticar. No. ¿Y ayudaste al DSM-6? No. Sí, tú no puedes. No lo hubieras ayudado porque no por eso se eliminó el diagnóstico, porque tú estás atrasada. El DSM-5 ya no existe, es el DSM-6. Ok, pero no lo hubieras ayudado porque no crees en los diagnósticos. No, porque ya el diagnóstico no existe. Lo que existe es eventualmente de la disforia. No que la transexualidad. Estos son puntos de vista y eso es lo que pasa. Padre, vamos a rezar por la paz en esta mesa. Queremos la paz de esta mesa. Miren, 2 temitas que yo quiero tocar. No, son temazos, la verdad, pero como queda poco tiempo, hoy van a ser como muy por encima, lamentablemente. Las mujeres trans.
pueden o deben participar en certámenes de belleza que otrora eran estrictamente para individuos menstruantes, humanos menstruantes, o bueno, mujeres que nacieron con genitales femeninos. O mujeres intersexo. Porque puede haber participado muchísimas veces personas que no eran, que tenían cromosomas X, Y, y que sin embargo participaron como mujeres. Entonces, sí, tu respuesta es sí. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no serías segregacionista. ¿Y si yo como mujer quiero participar en un certamen trans, debiera tener cabida? Si mañana Mariana Jiménez decide... toda esa categoría, mira, pero eso no pasa. Todas estas divisiones se me parecen demasiado a las leyes que dictaron contra los judíos, también, por cierto. ¿Nazi te parece nazi? Sí. Son demasiado parecidas. También las fórmulas que se están usando. O sea, que a ti te parece nazi que una puerta de un baño diga hombre y la otra diga mujer. A lo mejor porque el hombre tiene un genital y riega toda la tapa de la poceta y el piso, y a las mujeres, bueno, por cosas de la madre naturaleza nos toca sentarnos. ¿Te parece nazi eso? Me parece que debe haber espacios neutros. O sea, baño de mujer, baño de hombre y baño neutro. Sí, yo creo en los espacios neutros. Fíjate que hoy los tres, y tú escoges al que tú quieras entrar. Me parece de hecho en la mayoría de los sitios hoy en día en Estados Unidos son baños neutros. Hoy estaba hablando con Isabela Santiago y le decía, ¿tú qué opinas de esto? Esta misma pregunta que les hago ahora a ustedes. Isa me decía, creo que tienen que existir espacios para nosotras, las mujeres trans, porque aunque yo soy mujer y me siento como tal, esta fue su respuesta, ¿ok? No la mía. Yo no puedo concebir hijos, yo tengo ciertas limitaciones por una configuración biológica que tengo y lo admito. Y lo asumo. Así como muchas mujeres tampoco pueden concebir hijos. Bueno, por supuesto, pero hablamos del 1%, ¿no? Ese no, en el caso de las mujeres es 10%. No, exacto. El 10% pero de sigue las mujeres siendo son minoría. Claro, Exacto. pero sigue siendo una minoría. Y ese es otro programa. Habrá que sentarla aquí a escucharla. Pero bueno, está también el tema de que la Federación Internacional de Natación prohíbe ahora a las nadadoras transgénero participar en las pruebas élite femeninas, ¿no? Y yo leí esta noticia días atrás y yo misma entré en conflicto porque yo dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con las trans? Entonces, debieran crearse nuevos espacios, por ejemplo, para esta comunidad como en el deporte, donde puedo considerar yo que una mujer trans, por haber venido configurada desde el vientre de su madre, con otros genitales, con otro sexo, puede tener ciertas ventajas frente a una mujer que puede ser más débil, puede ser más bajita, puede ser... Habría que crear nuevos espacios. No hay dos seres humanos iguales en el planeta Tierra y no existen ventajas. O sea, si hubiera realmente una superioridad física, las personas, las mujeres trans que participen con mujeres biológicas estarían ganando todos los... Y no es verdad. No hay ninguna evidencia de que las personas, de las mujeres trans, que participan en juegos de élite tengan una ventaja sobre el resto de las mujeres. No la hay. Entonces, tu opinión, no estoy de acuerdo, Prejuicio. hay que integrar. No, simplemente prejuicio. ¿Tu opinión, doctor? Sí, yo creo que así como los baños, que hay baños de damas, baños de caballeros y unisex, yo creo que podrían existir concursos de mujeres, concursos para judíos, concursos para negros y concursos para... Sí. Bueno, porque yo siento que también tenemos que convivir, no siempre... A ver, voy con mi abuela, que era refranera, juntos pero no revueltos. No para todo, no para todo, pero a lo mejor hay espacios en los cuales podemos potenciar nuestras habilidades sin etiquetas. Simplemente somos iguales, pero somos distintos. Y donde no me siento excluido. O sea, y hay espacios, o sea... Hay espacios donde, bueno, no entras y no cabes y no puedes violentar la persona que no te quiere, pues. O sea, si no te quiere, no te quiere, pues. Padre. Y no me acepta. O sea, pero es que tienes que aceptarme. No. Las segregaciones, lo que han causado a lo largo de la historia. No son segregaciones. No, Tamara, pero a ti te llevan de emergencia a una clínica y lo primero que preguntan, nombre del individuo, sintomatología y género. O sea, vamos a lo cierto. No lo sé, hay que preguntarle a un médico, doctora. Bueno, porque de repente yo, por ejemplo, un médico, nosotros nos decían,
cuando nos estaban formando, antes de yo ser médico, mujer en edad fértil, que llegue con lo que sea, prueba de embarazo antes de empezar procedimiento. Entonces sí hay un propósito. Entonces fíjate, ¿no? Ajá. El hecho de yo saber el género me puede decir tu dolor que es. Y hace 20 años te doy una, porque te lo dicen mis amigos médicos, decían, paciente gay, prueba de VIH. No, ahora es para todo el mundo. Bueno, pero eso Ya sí cuando es. yo estudié, la prueba de VIH es para todo el mundo, pero la de embarazo es para la mujer menstruante. ¿Qué hay de bueno hoy día? Que tú te puedes sentar a discutir, que tú te puedes sentar a defenderte. Antes tú no podías sentarte ni a gritar, ni a decir, ni a invitar. O sea, hoy día tú puedes sentarte, levantar desde lo jurídico, desde lo espiritual, desde lo relacional, desde lo político. Tienes espacios en los cuales se te escucha. Antes no se te escuchaba. Dentro de 15 años, 10 años, hablaremos de otra realidad distinta, ¿no? Empezaron como LGTB y después LGT. Y todos los días vamos formando una letra más. No, se metió el queer para incorporar Ajá, toda esa cosa. Pero tú dices, antes, o sea, pero hubo un momento. Y sigue el más. Por si acaso viene alguien Pero, más, o sea, por eso. Exacto, Puede porque no lo venir, sabes. O sea, por si acaso. pero al principio era una sola comunidad. Después 2, 3, 4. Dice, Tamara, o sea, al final buscamos un tema, un punto en el cual los sin voz tengan voz. Correcto. Y nos encontramos. Heterosexuales, homosexuales, de lo que sea, igual están deprimidos porque no son felices. Que yo sea hombre o mujer no me va a hacer más inteligente o menos inteligente. Me puede hacer más fuerte o menos fuerte en lo físico, ojo, pero en lo otro no. O sea, no me va a hacer menos dulce o más dulce. La sociedad me ha hecho ser dulce. No, porque es dulce es maricón. Perdón. Es simplemente que el mundo cambia y que estamos... El mundo cambia, las personas no. Y a veces las personas no. Tengo que ir despidiendo acá, pero creo que los tres son brillantes. Quería despejar algunas dudas, pero me voy a quedar con otras. Y voy a permitirle al curso de los acontecimientos y de la vida que arroje esas respuestas. Estamos viviendo un génesis. Se trabajó mucho para llegar a este momento, mucho más inclusivo, mucho más tolerante y sin embargo aún estamos lejos. Ahora, creo que la tertulia de hoy, si en algo coincidió, es en eso, en la necesidad de respetar y tolerar al otro, en sus circunstancias, en el derecho de ser visible y tener un lugar en el mundo, en la sociedad, acorde a la dignidad humana. Allí no hay discrepancias, allí todos estamos mirando en la misma dirección y yo entiendo lo que es formar parte de una minoría, lo que representa tener sobre tus hombros la responsabilidad de que los que vienen detrás de ti tal vez no pasen por lo que tú pasaste y quizás eso se ve reflejado en esa efervescencia con la cual Tamara defiende sus puntos de vista. Me parece loable. También amé poder escuchar una visión crítica, médica, desde una formación integral y un punto de vista que también es respetable y padre. Que haya venido hasta acá para tener esta conversación con nosotros, me parece que habla maravillosamente de usted. Yo sí creo que más temprano que tarde el mundo tendrá que cambiar. Yo espero que luego de este espacio por lo menos se lleven una herramienta más para salir al paso de la vida y estar a la altura de los retos que se nos presenten. Gracias a los tres por estar aquí en el podcast. Y recuerda, suscríbete y disfruta de nuevos episodios.